Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañero. En esta oportunidad, como examen final, hemos preparado lo requerido, que es realizar un ensayo sobre el exequatur, sobre el curso de Derecho Internacional Privado, para la cual tiene la participación de todos los presentes miembros del grupo que figuran en la primera diapositiva. Empezamos pues con el ensayo del exequatur, a continuación de nuestra compañera Yolanda. Compañero, toda nación o Estado ejerce su libertad, soberanía y autonomía dentro del ámbito de su territorio o jurisdicción. Las sentencias que se dictan o se emiten en un país extranjero no pueden tener efectos en otro país. Los especialistas en la materia expresan lo siguiente, que los efectos o eficacia de una sentencia como acto de soberanía en un país terminan en donde terminan o desaparecen sus límites. El exequatur se entiende como el conjunto de reglas que permiten constatar la validez y eficacia de las resoluciones judiciales. Pues a través de este procedimiento lo que se quiere lograr es la autorización para proceder en la ejecución. El exequatur es un procedimiento judicial de forma que forma parte del derecho internacional privado. Consiste en el reconocimiento, homologación y ejecución de sentencias judiciales emitidas por un Estado extranjero en nuestro país. De cierto modo, nuestro ordenamiento jurídico en el título 14 del libro 10 titulado Reconocimiento y ejecución de sentencias y fallos arbitrales extranjeros, entre los artículos 2102 hasta el 2111, reconoce este procedimiento. Es importante partir del Es importante partir del concepto de soberanía a fin de establecer la relación jurídica que se va a establecer. Por ello, es importante citar el inciso 1 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que señala que los órganos de jurisdicción designados por el Estado tienen el poder de dictar sentencias y exigir el cumplimiento, como podemos observar. En el Perú no es una isla y por ello se ajusta a convenios internacionales. Por ello se manifiesta la voluntad de participar en el Código Bustamante, que propone una normativa común para América. El exequatur es un procedimiento del derecho internacional privado, en el nombre que recibe el procedimiento judicial necesario para que una sentencia extranjera se vea ejecutada en otro estado diferente. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Continúa con proceso de ejecución y reconocimiento. Continuando con la exposición, y como lo había señalado ya la compañera hace un momento, eh, es- este tipo de ejecuciones y de prácticas jurídicas internacionales se ajustan necesariamente también a las reglas nacionales. Por eso es que existe todo un proceso de ejecución y reconocimiento que tiene que ver con el reconocimiento de la sentencia extranjera en el ordenamiento nacional. Asimismo, esta sentencia debe requerir y debe buscar que se haga efectiva aquí. Por ello es que se necesita la declaración de ejecutividad y que no solamente se baste con el simple reconocimiento para que sea válida. Asimismo, la realización de este procedimiento judicial va a requerir una ejecución y para ello entonces va a ser necesaria que esa sentencia extranjera se haga válida en nuestro estado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Toda persona cuyo favor se dictó la sentencia debe ser solicitado para que toda persona se le busque generar una sentencia y toda persona que en la sentencia extranjera le ocasione un perjuicio. Sobre eso entonces existen pues definitivamente también algunas causas de denegación de este reconocimiento, porque el solo hecho de decirlas no necesariamente pues se van a cumplir.
y tiene que ver con que algunas sentencias evidentemente no van a poder ser reconocidas por otro Estado. Eso tiene que ver, o no van a poder ser ejecutadas, ¿no? ¿Y cuáles son los motivos? La eficacia del documento. El documento, al ser público, debe cumplir con ciertos requisitos, como también lo había dicho ya la compañera anteriormente, ¿no? El código Bustamante, que es el que reconoce este tipo de sentencias, cuando hablamos del exequatur. El orden público, el reconocimiento de la sentencia extranjera fuera contra el orden público de otro Estado, no se va a reconocer. La notificación o la debida notificación, si la sentencia extranjera ha sido dictada con el demandado en rebeldía, no se puede reconocer en otro Estado. Otro tiene que ver con las decisiones inconciliables, ¿no? Que tiene que ver con que no se pueda reconocer una sentencia extranjera si si es contradictoria a la legislación, ¿no? A la legislación. Bien, entonces eso tiene que ver con las causas de negación del reconocimiento. Doy paso a mi compañero. Adelante. Siguiendo en la línea de la exposición, el exequatur en el Perú, algunos conceptos. Se manifiesta estas sentencias en el extranjero y estas deben pasar por un reconocimiento, exequatur en el Perú, que procederá a evaluar el cumplimiento de los requisitos de la misma. Según Guzmán Galindo, nos menciona y nos dice que la eficacia del laudo en el extranjero puede implicar un procedimientos, por un lado, el reconocimiento de ellos, el exequatur. Por otro lado, el procedimiento de ejecución que tiene por objetivo cumplir lo ordenado o decidido, y en primero y en segundo presupuesto vamos a mencionar lo siguiente. Para los casos que se presentan dentro del ordenamiento peruano y su relación con el ordenamiento peruano y el arbitraje internacional, es que las sentencias extranjeras van a buscar tener los mismos efectos en la judicatura nacional. El principio, una revisión de formalidades procesales universalmente consagradas, que se garantiza la observancia del debido proceso, reservándose el orden local para poder de control o de revisión de excepción ante de prestarle la fuerza para su cumplimiento, ejerciendo nuestra judicatura una competencia internacional directa. Asimismo, Mendo expresa lo que se examina no es pues el litigio, sino la sentencia. Mejor dicho, la materia litigiosa en el juicio de reconocimiento es propia sentencia. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver los antecedentes. Lo primero que se manifiesta en este tema, pues es la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, que fue suscrito en Nueva York el 6 de julio de 1958, en un instrumento internacional que justamente regula y desarrolla el derecho internacional, principalmente la circulación de laudos extranjeros entre países. Esto según lo que menciona el escritor Hoyos. Ahora, por otra parte, se resalta la convención que no tiene como principio o finalidad determinar normas de procedimientos o establecer una norma uniforme en el aspecto procesal de la ejecución de laudos extranjeros. La razón es que la convención es establecer las condiciones que faciliten un reconocimiento y a la vez la ejecución de los laudos en territorios fuera del lugar que se hayan dictado. Asimismo, la Convención de Nueva York de 1958, entró en vigencia o en rigor el 7 de junio de 1959, lo cual se suscribe el artículo 12 del texto de la misma convención. El Perú ratificó también la convención mediante resolución legislativa 24810, que fue publicada en el año de 1988 y entró en vigencia el 5 de octubre del mismo año. Fueron 40 años los que tuvieron que pasar para esta convención se aplique en nuestro país, ¿no? En este caso Perú. Voy a dar el pase a mi compañero. Pues bien, continuando con las diapositivas, tenemos que hacer el desarrollo de la base legal y necesariamente para hablar de la base legal tenemos que hablar de nuestro Código Civil actual. Pero hablar de la base legal sobre la materia o sobre el tema del exequatur
nos hace referencia a que se ha implementado de modo sistemático la materia en Derecho Internacional Privado, la cual ya se encontraba dispersa en la Constitución del 33, posteriormente a la del 79 y en el título preliminar del Código Civil del 36. Esto hace referencia a nuestro Código Civil. En la parte inferior se precisa que se encuentra el exequatur o el proceso del exequatur en nuestro título 4, para lo cual hace referencia de que estamos hablando del libro 10 del Código Civil, Derechos Internacionales Privados, y tenemos el título 1 que nos habla sobre las disposiciones generales sobre el exequatur, el título 2 que nos habla sobre la competencia y la jurisdicción, el título 3 que nos habla sobre la ley aplicable, el título 4 que nos hace mención al reconocimiento y ejecución de sentencias y fallos arbitrales extranjeros, para lo cual es necesario que mencionemos algunos artículos que se encuentran en la siguiente diapositiva que han venido calando en nuestro ordenamiento jurídico actual. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Como bien lo logran ver en esta diapositiva, sin duda, el artículo 2102 que habla acerca del reconocimiento y ejecución de sentencias de fallos arbitrales extranjeras son los pronunciamientos de tribunales extranjeros que tienen fuerza y que conceden el trato respectivo. Normalmente cuando se hace la aplicación del exequatur es cuando existe tratado entre los países en la cual hay el conflicto del derecho. Sin embargo, no es necesario que haya un tratado. Cuando no hay un tratado, se tendrá que determinar cuál es el juez competente, en este caso, si el Perú o los jueces del tribunal peruano son competentes o no para dirimir dicha materia o dicho caso. Asimismo, tenemos el artículo 2103 que nos habla acerca de la reciprocidad negativa. Dice, si la sentencia procede en un país en el que no se da cumplimiento a los fallos de los tribunales peruanos, no tiene fuerza alguna en la República. Están comprendidas las disposiciones precedentes de las sentencias que proceden de países donde se revisan, en el fondo, los fallos de los tribunales peruanos. Asimismo, hace referencia que el Código Civil, Procesal Civil, señala con relación al reconocimiento de las resoluciones judiciales y lado 2, expedido en el extranjero, que el proceso al que se refiere el título 9 del libro 10 del Código Civil, que hace un momento hemos hecho mención, se interpone ante la Sala Civil de turno de la Corte Superior, cuya competencia territorial tiene su domicilio la persona contra quien pretende hacerse valer, de acuerdo al artículo 837. Doy pase a mi siguiente compañero. Compañera Rita, le toca procedimientos. Tengan muy buenas noches. Vamos a continuar con la exposición. Básicamente, el tema de procedimiento nos vamos a basar en un caso sobre el tema de los requisitos también que vamos a mencionar, procedimientos y requisitos para exequatur, de acuerdo al Código Civil del Perú, es en el artículo 2104. El caso que nosotros vamos a mencionar es el reconocimiento de sentencia extranjera de divorcio, de los cuales básicamente tenemos que estar en marco al establecido en el Código Civil y el Código Civil Procesal Peruano. Este proceso judicial tiene nombre o está reconocido como reconocimiento u homologación de sentencia extranjera, así también como ejecución de sentencia expedida en el extranjero. También tiene otro nombre como declaración de reconocimiento judicial de sentencia expedida en el extranjero o proceso de exequatur. Este procedimiento tiene un carácter judicial y requiere pues de cumplimientos y requisitos formales, de los cuales se han detallado y están en marco y nuevamente del artículo 2104 del Código Civil peruano vigente. Estas sentencias extranjeras, para ser reconocidas por los tribunales peruanos, deben cumplir una serie de requisitos, de los cuales, pásala por favor a la siguiente diapositiva, compañero. Nos menciona que
no resuelve sobre asuntos de competencia exclusiva. Esto quiere decir que no se haya vulnerado ni la materia ni la eficacia que el ordenamiento jurídico peruano tiene respecto a su territorio, dependiendo también la jurisdicción, ¿no? Sobre la soberanía que ejerce pues, el Estado independiente. Nos abre el otro punto que el tribunal extranjero haya sido competente para conocer asuntos de acuerdo a sus normas de derecho internacional. Básicamente nos quiere decir que un conflicto de derecho civil pues haya sido resuelto por un tribunal civil y no penal o administrativo, ¿no? Que esté pues, de acuerdo a la competencia y los principios generales de derecho procesal. También nos habla, en cuanto a los requisitos, nos habla que se haya citado al demandado conforme a la ley del lugar del proceso, ¿no? Pues que se haya concedido el plazo razonable para poder comparecer y que se haya otorgado pues, las garantías procesales para defenderse. Que la sentencia tenga autoridad de cosa juzgada en el concepto de leyes del lugar del proceso. Quiere decir, pues, que haya quedado, que no haya quedado abierto la posibilidad de una impugnación de la decisión judicial a través de una instancia superior. Asimismo, que no exista en el Perú juicio pendiente entre las materias, ¿no? de las partes, según el mismo objeto, iniciado o con una anterioridad a la interposición de la demanda que originó pues, la sentencia. También nos menciona dentro de los requisitos que no sea incompatible con otras sentencias, que no sea contraria al orden público, que se pruebe pues, la reciprocidad, básicamente que no se vea pues, el intercambio de bienes o intereses o favores de acuerdo a esto. Dentro de los requisitos para esta acción también nos detalla requisitos adicionales para poder ejecutar este tipo de demanda, de los cuales que nos menciona que el proceso judicial de reconocimiento lo inicia pues, el propio interesado mediante la presentación de una solicitud tipo de demanda ante la sala especializada, ¿no? Asimismo, pues si lo va a otorgar a una persona, pues tiene que presentar la carta de poder especial, pues para que sea otorgado mediante escritura pública ante la oficina pues, consular. La solicitud y el procedimiento judicial requerirá que el interesado o su representante cuente con una intervención de un abogado. Siempre tiene que haber pues, la presencia de un abogado en este proceso. A la solicitud se acompaña, pues también nos detalla, dentro de este caso, nos detalla pues requisitos administrativos que se deben seguir, con una copia certificada de partida de matrimonio, pues expedida por el Registro Civil Peruano, que sea legalizado claramente por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Existe una sentencia original de divorcio debidamente legalizada por el Consulado Peruano, una constancia de una cosa juzgada o de archivo del proceso de divorcio, las traducciones oficiales de la sentencia extranjera, una copia legalizada del DNI del solicitante al consulado peruano, entre otros requisitos que es muy importante adjuntar a este proceso y a este caso. Los objetivos de este procedimiento es que la persona reciba pues un debido proceso de la ley por un tribunal real y con poder sobre las personas que fueron o que solicitan el divorcio. Asimismo, el reconocimiento de un país de las sentencias dictadas por tribunales de otro estado. Esos son los dos puntos básicos, el objetivo de este procedimiento y de este caso que nosotros estamos detallando con sus requisitos y sus recomendaciones y sus procesos. Le doy pase a mi otro compañero, por favor. En función a lo ya señalado y a lo ya planteado, evidentemente, pues el exequatur se rige en función a la jurisdicción internacional, a los acuerdos que se van a señalar aquí, pero también tiene que ver con los requisitos que se han planteado, ¿no es cierto? Por eso es que las principales recomendaciones pasan por la aplicación que se debe hacer con el exequatur y la verificación del tratado que exista con el Estado. De una manera u otra, si no, pues de no existir esto, no se va a dar, no se va a aplicar el principio. Además de ello, se debe tener en cuenta la compatibilidad de la sentencia con las leyes del país.
Eso es muy claro, de tal manera que la sentencia que se encuentre ejecutoria conforme a la ley del Estado de donde se otorgó. Además, es importante considerar que solo se requiere exequatur, las sentencias extranjeras nacidas en un proceso contencioso de jurisdicción facultativa. Entonces, si la sentencia proviene de un proceso contencioso como de uno no contencioso. Entonces, estas son las principales recomendaciones que tienen que ver con este tipo de procesos. Continuemos. Muy bien, entonces, a modo de conclusión sobre todo el tema tratado con relación al exequatur, podemos precisar que, si bien es cierto, la Convención de Nueva York reconoce la importancia creciente del arbitraje internacional como un medio de resolver las controversias comerciales internacionales, las convenciones de las Naciones Unidas sobre los reconocimientos y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, la Convención trata de establecer normas legislativas comunes para el reconocimiento de acuerdos o pactos de arbitraje y reconocimiento de la ejecución. Es decir, que todo lo que hemos dicho es a modo de conclusión, que lamentablemente necesitamos de países que tengan convenios o tratados internacionales para poder hilar fino con relación al derecho aplicable. Es decir, es muy difícil de que dos países que entren en controversia y que no exista ningún tipo de tratado puedan llegar a un acuerdo de manera rápida, por decirlo de una u otra manera, de manera económica con relación al tiempo. Es un poquito más controvertido, dado que una de las principales fuentes del derecho internacional es propiamente la fuente de cada derecho. Entonces es probable que exista colusión en las fuentes del derecho y en consecuencia se dilate más el tema de la controversia y pueda ser un poquito más complicado la toma de decisiones. Concluimos pues de que lo mejor es que exista siempre los convenios y tratados internacionales para poder arribar a buenos acuerdos con aplicación de la jurisprudencia en base a las sentencias anteriores. Siguiente diapositiva. Asimismo, el exequatur es un proceso, llegamos a la conclusión que es un proceso de carácter sumario de reconocimiento y autorización, cuyo propósito es introducir en determinado ordenamiento para su respectiva tutela, eficacia, coercitiva y ejecución uno o varios pronunciamientos dictados por una autoridad jurisdiccional extranjera o por un tribunal arbitral foráneo que extraña la condición de ser ejecutorios. También que el reconocimiento de las resoluciones judiciales expedidas en el extranjero tienen como fin que el órgano jurisdiccional, en este caso peruano, reconozca la fuerza legal de la sentencia expedida por el tribunal extranjero. Sin duda, en base al derecho internacional privado, nos vemos obligados a poder acatar estas resoluciones extranjeras o internacionales, en base, evidentemente, a la aplicación de las fuentes del derecho internacional, que vienen ligados específicamente a nuestro derecho también. Bueno, eso es todo por nuestra parte. Hemos dado por concluido nuestras diapositivas y exposición sobre el tema de exequatur, esperando pues de que estas diapositivas y esta exposición haya podido satisfacer la necesidad del docente. Muchas gracias, muy amable.